Saludos a todos. Bueno, el otro día hice una encuesta en la comunidad del canal para ver qué tema les interesaría que toque en esta ocasión. Así hacemos un poco más interactiva la cosa. Ganó por no demasiado margen, pero con una diferencia apreciable, el tema de retocar y replantear algunas cosas del famoso video El éxodo bíblico nunca existió. La idea sería no volver a decir todo lo mismo, ni ampliar los mismos temas, ni recapitular, ni nada de eso, sino lo que de hecho hice. Me leí todos los comentarios que valían la pena, que tenían algún argumento interesante, anoté todas las dudas, todas las teorías raras, no las teorías demasiado locas, pero bueno, las que tienen algún sentido de refutar o de explicar o de reforzar o lo que fuere. Y bueno, de eso se va a tratar este video. Por supuesto va a ser medio miscelánico porque es una lista de cosas un poco inconexas, todas del mismo tema, pero muy amplia y además atinente a lo que pasó durante 2 años en la comunidad del canal. Así que bueno, se imaginan que hay muchos temas diferentes dentro del asunto central. Vamos a tratar de esclarecer todas estas cosas. No les puedo decir que va a ser el último video de esto porque evidentemente les interesa mucho y quizás aparezcan otras cosas. Pero por lo menos las que más se repiten las vamos a tratar de cerrar, de verificar bien, de aportar datos, evidencias, fuentes, etcétera, para cerrarlas y para que quede todo más organizado en este sentido. Y así ustedes puedan ver que los otros videos que tenemos en el canal están apoyados en pruebas no solo científicas, sino relativas a las fuentes originales históricas, etc. Bueno, sin extenderlo más, vamos a la introducción y comenzamos. Bien, entonces vamos a llamar a este video El éxodo bíblico nunca existió, tercera parte. Antes que nada, yo lo que quiero hacer es una aclaración sobre la naturaleza del canal en relación con este tema. Muchísimos de los comentarios que se dan aquí son de creyentes y son bienvenidos. Este no es un canal para un tipo de gente en particular, yo ya lo expliqué muchas veces. No es ni un canal ateo, ni siquiera es un canal pagano. Yo soy pagano, pero el canal no lo es. Aunque se llame así por una cuestión de marca o de marketing si quieren. Son bienvenidas todas las personas, de la creencia que sea, pero lo que tienen que entender es cuál es la naturaleza y la postura del canal, no solo la temática o las diversas temáticas. Aquí no vemos la cosa desde un punto de vista religioso. Estudiamos a veces muchas religiones, pero no desde dentro. Cuando se viene con un argumento teológico, no, el éxodo tiene que existir porque Dios existe, o no porque no sé qué, o porque yo creo que el mundo espiritual es real, o porque lo que pasa que el decir que no existe es una postura atea, o cosas así. Eso no tiene sentido, porque este es un canal de historia y de ciencia. Que estudiemos y analicemos a las religiones no quiere decir que lo hagamos desde dentro. Ni siquiera hago eso cuando hablo de paganismo, que es la que yo profeso. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si alguien quiere criticar lo que se dice o lo que se expresa en estos 2 videos, quiere argumentar en contra o a favor o lo que sea, tiene que tener en cuenta eso. Aquí no vemos la cuestión desde un punto de vista ni espiritual ni religioso. Y si hablamos de teología desde el punto de vista académico, desde el punto de vista crítico o analítico, no para hacer apología de eso. Lo mismo con la mitología y lo mismo con cualquier aspecto relativo a las creencias. Lo único que aquí se toma como referencia es la historia, la ciencia, la evidencia que exista desde el punto de vista historiográfico, bibliográfico o lo que sea, nada más. Entonces yo les pido, por favor, a los cristianos en particular,
que son la mayoría de los que hacen esto que estoy diciendo, que si quieren argumentar a favor de su religión, vengan con pruebas, con evidencias, con data importante o significativa para lo que estamos hablando. Si van a venir a comentar, no tienes razón o no sé qué, porque Dios existe o porque Jesús existió o porque Moisés existió, porque ellos lo creen así, no tiene ningún sentido. Sigan creyendo eso. Yo no estoy aquí para cambiarle su creencia, pero el canal lo que trata es de analizar y de formular hipótesis, soluciones para algunos problemas y a veces simplemente de divulgar el conocimiento que ya se tiene sobre el caso a nivel histórico, científico, antropológico, etc. No religioso. Si existiera o no el Dios de los cristianos, si existió o no Moisés, Jesús o quien sea, no viene a cuento, porque no es un tema de fe ni de dogmas ni de otro tipo de situaciones que tienen que ver con una religión. Estamos viendo a la religión desde fuera. Estamos analizando si un supuesto hecho narrado en las primeras partes de la Biblia, concretamente en la Torá o en el Pentateuco, como dicen los católicos, fue un conjunto de hechos reales o una serie de mitos. Nada más. En función de eso, critiquen, apoyen, comenten, argumenten, hagan lo que quieran, pero no pierdan el tiempo ustedes y no nos hagan perder el tiempo a los miembros asiduos de la comunidad o a mí contestando tonterías desde el punto de vista del fanatismo religioso, del fundamentalismo o afines. Este canal no es para eso. Tampoco es para difundir el ateísmo ni otras cosas. Es un canal de análisis histórico y de análisis histórico enfocado más que nada en las creencias. Empecemos por ahí. Otro aspecto previo que hay que tomar en cuenta de todo lo que se ha acumulado a nivel de dudas, etc., es que hay una mezcla muy compleja de argumentaciones que son a veces científicas o históricas o, académicamente válidas, otras que son tomadas por personas bien intencionadas, personas que tratan de aprender de esto o que creen que saben bastante de esto, pero que sus fuentes de información han sido anecdóticas, por ejemplo, documentales de la TV, me refiero a cosas que han visto en History Channel o en alguna serie de Netflix, o quizás y desde hace muchos años en la TV abierta, pero que son documentales random o que fueron hechos por gente que no es académica, que no es experta. Otros también se basan en simplemente cosas que leen por ahí de apologetas de todo esto. Después voy a hablar de 2 o 3 sujetos que ya son directamente estafadores, que crean evidencias falsas sobre la Biblia y sobre las historias cristianas porque les conviene para vender libros o porque tal vez crean en eso, o no sé, pero que son realmente gente que engaña a los demás. Y que también tiene mucho que ver con un montón de comentarios que han dejado aquí. Lo que quiero también que sepan es que tenemos que diferenciar entre argumentos que tienen una calidad académica, digamos, que pueden ser a favor o en contra del éxodo, pero que son atendibles, argumentos que son anecdóticos, porque la gente pregunta o afirma cosas de buena fe, creyendo que eso es así, pero cuyas fuentes han sido totalmente random y que no tienen una validez real. Y después está en la peor categoría de comentarios y afirmaciones, las apologías tomadas de cualquier payasada que hay por allí, en donde se dice simplemente que las cosas existieron o por fraudes, o por mentiras, o por predicaciones de fundamentalistas fanáticos, etc. Nada de todo eso vale la pena comentarlo, excepto 2 casos excepcionales que han sido repetidos muchísimas veces aquí y que algunos creen que son la evidencia de que el éxodo existió. Aquello de los soldados que encontraron en el fondo del Mar Rojo ahogados, y otro que dice que se encontraron otras evidencias, etc. Ya vamos a hablar de eso. Pero es importante esto. Separemos los niveles de argumentación que se han dado en tantos años, porque ya estamos hablando de 8 años más o menos que tiene esto de estar publicado, ¿no? Así que ahora sí, vamos a empezar tema por tema. El primer tema que vamos a tratar, que es bastante interesante, es si realmente hubo en algún momento de la historia egipcia presencia semítica en el país o no. Que esto no tiene relación directa con el éxodo, pero muchos han arguido y han dado teorías a veces atendibles
en donde dicen, bueno, pero sí que hubo semitas en Egipto. Entonces vamos a explicar primero que nada esto. Bueno, semitas en Egipto hubo siempre en realidad, porque una buena parte de la compleja composición étnica que tenía el pueblo egipcio tenía que ver con los semitas. Básicamente, este no es el tema de hoy, pero la mayoría de la población egipcia tenía 3 orígenes. En gran medida de los pueblos bereber, de los que habían migrado al Valle del Nilo en la medida que se fue desertificando el Sahara, porque muchos miles de años antes había sido fértil, y se fueron asentando allí. También aparecieron los nubios, por eso es que los egipcios hasta cierto punto tenían la piel bastante oscura, no todos, había egipcios de piel clara, y otra componente era el asiático, y obviamente eran semitas porque venían de toda la zona de Canaán, de lo que hoy es Siria y un poco más hacia la Mesopotamia. O sea que semitas siempre hubo. Pero concretamente vamos a lo que nos interesa, al periodo donde posiblemente se hubiese dado el éxodo. Bueno, la cuestión es que en el Imperio Medio, en la dinastía 12, se empezó a abrir el país. El país antes era muy cerrado, era muy, no diríamos xenófobo, pero bastante cerrado a nivel de las fronteras. Y el Antiguo Egipto se empezó a abrir hacia el mundo asiático, por cuestiones comerciales, vaya a saber bien, no se conoce bien cuáles eran las razones reales, pero hay un montón de relatos y un montón de evidencias que muestran que los semitas entraban al país con bastante facilidad. Esto derivó cerca del 1700 a.C. en que terminaran por dominar estos semitas, que básicamente eran los Hicsos, los reyes extranjeros que gobernaron Egipto durante unos 150 años aproximadamente. No se sabe si todo Egipto completo, pero sí el delta y sí la mayor parte de las ciudades importantes del norte. El tema está en que durante ese periodo había semitas, obviamente, y eran los que gobernaban. Y aquí hay algo interesante respecto de la Biblia. El relato de José, que es la última parte del Génesis, de José el soñador, que llegó a ser virrey de Egipto, etc., puede estar basado en esto. Fíjense que era un semita que llegó a ser gobernante de alguna manera. No faraón, pero bueno, parece como una reminiscencia de este proceso que se dio con los Hicsos. Esto no quiere decir que la historia de José sea cierta. Esto es lo que hay que entender. Lo que ocurre es que los mitos se generan así. Los mitos muchas veces se generan con gérmenes de realidad, con gérmenes de cosas históricas que realmente pasaron. Yo siempre pongo el caso del rey Arturo. El rey Arturo no existió, el rey Arturo de Inglaterra. Pero los historiadores piensan que hubo personajes, jefes militares, quizás los últimos jefes romanos que hubo, los últimos militares romanos y algunos otros, que dieron una especie de forma a las primitivas fases de esa leyenda. Por eso, el caso de José, el soñador, el que fue virrey, etc., puede tener alguna conexión con esto, con la invasión de los Hicsos. Los Hicsos fueron expulsados, como dije, unos 150 años después, por Amoses I, o sea, el fundador del Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo fue el que tuvo las dinastías más conocidas, más famosas. Allí estuvo, dentro de ese periodo estuvo Akenatón, Tutankamón, Ramsés, Seti, Meneptah, todos los faraones más conocidos generalmente, ¿no? Por la mayoría de las personas. Este tema de los Hicsos es frecuentemente una excusa para decir, bueno, pues si tuvieron los Hicsos, entonces sí había semitas. Sí, claro que sí había semitas, pero no eran judíos, no eran hebreos. Los hebreos, por empezar, no existían en ese tiempo. Se considera que los hebreos comenzaron a ser un pueblo diferenciado del resto de los cananeos porque los hebreos aparecieron en Canaán y siempre vivieron en Canaán. Para ser más claros, Canaán es Palestina o es Israel, o sea, la zona del levante palestino, ¿no? Y lo que ocurrió es que cuando terminó la Edad del Bronce, ustedes saben que por motivos que no están muy claros, todos los grandes imperios del Mediterráneo sufrieron grandes pérdidas a nivel económico, materiales, de gran decadencia. Desapareció la civilización micénica y otras cosas bastante importantes. Muchas de las ciudades-estados importantes del levante palestino también decayeron. En ese proceso, parece que mucha gente que vivía en ciudades en la zona de Canaán eligió volver otra vez al campo, al pastoreo, al nomadismo, a ser beduinos, a ser
caravaneros, etc. Y parece que ese es el origen de los hebreos. Una diferenciación cultural multifactorial por muchos elementos distintos que hizo que se distanciaran de los otros cananeos. Los hebreos eran cananeos. De hecho, no lo vamos a tocar hoy, pero la religión original de los hebreos está muy emparentada con, por ejemplo, la religión de Ugarit, una de las ciudades-estado muy importantes de Canaán, del norte de Canaán. Esto ocurrió más o menos en el 1200 a.C. Y a partir de allí también empezó a aparecer poco a poco la lengua hebrea y luego la escritura hebrea. Tampoco vamos a profundizar en eso, si quieren otro día lo hablamos, de cómo se generó todo este asunto, pero lo importante es la cronología, entiéndanlo bien. Los hicsos dejaron Egipto varios siglos antes de que aparecieran los hebreos, que se diferenciaran como un pueblo distinto de los otros cananeos. Esto es casi anecdótico, pero el otro día leí un comentario, que de hecho no lo había visto antes, un comentario de hace unos cuantos meses, en donde se decía, pero el faraón que echó a los hicsos se llamaba Amoses y se parece al nombre de Moisés. No entiendo qué relación tiene porque uno echó a los hicsos y otro se supone que se fue con los hebreos, pero bueno, aclaremos que las etimologías de estos nombres no tienen nada que ver. Primero que son en dos lenguas diferentes. El hebreo apareció mucho tiempo después de la época de Amoses. La época de Amoses ronda el 1500 a.C., ¿sí? Pero de todos modos, Amoses viene de Aja, o algo parecido, que era el nombre común de la luna. Había varios dioses lunares en Egipto, pero el nombre común de la luna era Aja, o A con la H, ¿no? Y Mose era hijo de la luna, sería el nombre literal de este faraón. Lo de primero es una cosa que le ponen los egiptólogos para diferenciarlo de un Amoses II que existió como 1000 años después. El nombre de Moisés en hebreo, Moshe, significa extraído, sacado de, o salvado de alguna manera. No es salvado de las aguas como la tradición bíblica afirma. El salvado de las aguas es una construcción a partir de que, según la leyenda, fue salvado del agua. Pero el nombre Moshe significa extraído, sacado de. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si suenan parecidos, bueno, sí, si uno empieza a ver nombres de diferentes culturas y de épocas distintas, vamos a encontrar 50 así. No es significativo. Es un detalle, pero lo quería acotar porque hubo una duda al respecto. Y ya que hablamos de nombres, muchas veces se alude a que recientemente, hará unos 20 años a esta parte, se han descubierto en Avaris, en la capital de los hicsos, que quedaba muy cerca de Pi Ramsés, esto es en el oriente del delta del Nilo, en la zona más cercana a Palestina, y también en Tanis y en la ciudad misma de Pi Ramsés. Son todas ciudades que se construyeron más o menos en la misma zona, con poca diferencia de tiempo. Apareció óstraca, o sea, pedazos de cerámica escritas, y otros elementos que tenían palabras que eran de origen semítico, e inclusive algunos nombres. Uno de los nombres que se descubrió fue algo así como la forma primitiva de Jacob. Y por eso, claro, empezaron todos a decir, pero entonces Jacob estuvo en Egipto, por la parte del relato del Génesis donde dice que Jacobo se trasladó con todos sus hijos a Egipto, ¿es cierta? No, eso no es ninguna evidencia. Es lo mismo que digan que porque el nombre Jesús se usaba en el siglo I de nuestra era, Jesús existió. Había una buena parte de la población que se llamaba Jesús por entonces, porque viene del nombre de Josué. Es una forma Yahshua, es una forma más contemporánea de la época romana del primitivo nombre de Josué. Simplemente es así. Y las variantes que habrá habido del nombre Jacob o Jacobo, lo que sea, simplemente se usaban en la época y nada más. El nombre Jacobo o Jacob que existe en la Torá se usó, evidentemente, porque había gente que se llamaba así, como todos los demás nombres. Eso no es evidencia de nada. Lo que sí es evidencia de que había semitas en esas ciudades. Pero esto, ¿cómo hay que interpretarlo? ¿Puede ser que esto sea una evidencia del éxodo? No es una evidencia de nada. O mejor dicho, no es una evidencia de nada que tenga que ver con la Biblia. Lo que sí pasó, y esto es sabido por los egiptólogos y siempre
se entiende que no es algo que ni pruebe el éxodo ni siquiera que tenga relación con los hebreos, es que con mucha frecuencia, al ser un país tan rico, el antiguo Egipto, y al tener una cierta estabilidad económica, era muy difícil que Egipto cayese en un problema grave a nivel de la economía, que la gente se volviera pobre de un día para el otro, salvo situaciones muy especiales a lo largo de los miles de años que existieron, pero no en la época del Imperio Nuevo, que fue muy floreciente. Muchas veces venían gente del Asia, básicamente de Canaán, de Siria, etc., a trabajar en un montón de labores manuales a Egipto, pero no eran esclavos, no eran gente maltratada, quizás no los trataban exactamente igual que a los ciudadanos. Obviamente, en todos los países de toda la historia de la humanidad hubo cierta cuestión de prejuicios, ¿no? Pero de ningún modo se trataba de personas esclavizadas, simplemente era gente que iba a trabajar allí para poder sobrevivir, tanto en las ciudades que se construían en el delta, como así también en un montón de actividades económicas que había en el Sinaí. Por ejemplo, el caso más notorio es la mina de turquesa de Serabit el Kadim. Es una mina dedicada a la diosa Hathor, había un gran templo allí, y trabajaban muchísimos semitas. Es posible, porque duró varios siglos, que en algún momento incluso trabajaran allí hebreos, cuando ya existían los hebreos. Pero eso fue mucho después del rango de tiempo en donde se piensa que el éxodo existió. Y además estamos hablando del Sinaí, nunca del territorio nativo y original de Egipto. Así que todo esto, lo único que muestra es que había cierta cuestión intercultural entre Palestina, o bueno, Canaán, y Egipto, pero no que los hebreos alguna vez estuvieron ni cautivos, ni esclavizados, ni viviendo en masa en el antiguo Egipto. Esto no es un tema que pruebe o que sea evidencia de nada. Otro punto de interés con todo esto es que se han comentado algunas teorías o historias de quién pudo haber sido Moisés y del relato de que fue salvado de las aguas, de la princesa que lo adoptó. Me comentaron que podría haber quedado el canasto de Moisés en los lagos sagrados de los templos, que eran como una especie de cosa simbólica, pero también eran depuradores del agua del Nilo, porque a veces el agua del Nilo no estaba del todo potable. Bueno, hay un montón de cuestiones que vi en unos comentarios en los 2 videos que hay sobre el tema del Éxodo. Y yo lo que quiero aclarar con el tema de Moisés, que la prueba definitiva para casi cualquier académico que estudie esto de manera seria, la prueba definitiva de que Moisés no existió, o por lo menos que no existió tal como se lo pinta, es que la leyenda de su infancia, todo el relato de cómo fue salvado de las aguas y adoptado por una princesa, etcétera, etcétera, es copia al carbón de la leyenda sobre el origen mítico, pero quiero aclarar, mítico porque es una propaganda política, no mítico en el sentido de que no existió, de Sargón I de Akkad, el gran rey, el primer rey de los acadios, por lo menos el rey que conquistó Mesopotamia, y que hizo el primer imperio de la tierra. Fue así de importante este sujeto. El imperio acadio fue la primer manifestación de lo que podríamos llamar verdaderamente un imperio, dado que ocupó varios que anteriormente eran países diferentes. Bueno, Sargón I de Akkad vivió antes del 2000 a.C. Y obviamente cualquier cosa que se hable de su biografía, que por supuesto no quiere decir que esto sea real, lo que voy a contar ahora, simplemente era parte de la narrativa que tenían los acadios y luego los babilonios sobre este sujeto, y luego los asirios, es simplemente prueba de que el relato de Moisés se copió de algo anterior. ¿Por qué? Bueno, porque se dice que Sargón era hijo de una sacerdotisa, fue dejado en un canasto, en este caso en el Éufrates, porque estamos hablando de Mesopotamia, por esta sacerdotisa que era su madre, y rescatado por un jardinero que se llamaba Aki. Tuvo un montón de aventuras, primero fue copero al servicio del rey de turno, etcétera, etcétera, hasta que finalmente llegó al poder y se convirtió en rey. Es una historia parecida a la de Moisés. Uno podría decir, y bueno, ¿por qué no puede ser cierta la de Moisés y no la de Sargón?
Sargón existió, sí, eso es cierto, pero esto puede ser propaganda o leyenda o cosa que se fue generando a través del tiempo. Pero hay una pequeña salvedad con esto. Sargón fue, en el caso de que Moisés hubiese existido, Sargón vivió 1000 años antes. Entonces, ¿cómo va a ser copia la historia de Sargón de la de Moisés si se contaba muchos siglos antes de que probablemente hubiese existido Moisés, si es que fue un personaje histórico? Obviamente, cuando tienes dos mitos o dos leyendas y una es más antigua que otra, la versión original es la más antigua. Esto es de perogrullo, ¿verdad? Bueno, entonces hay que entender esto. Por lo menos el origen legendario de Moisés es un fake, o es una copia, o es un plagio tomado de la vida legendaria de Sargón. Repito, esto de Sargón es leyenda o mito, pero no porque Sargón no existiera, sino porque seguramente son cosas que se adornaron y se desarrollaron para ensalzar y para glorificar a este rey que fue histórico. ¿Dónde tenemos estas evidencias? Porque algunos van a preguntar, ¿y por qué sabemos que esta leyenda sí realmente se contaba en aquel tiempo? Bueno, en la biblioteca de Asurbanipal, el gran rey asirio del siglo VII a.C., hay un relato sobre esto, y se han encontrado fragmentos similares en Nínive, en Asur y en otras ciudades, generalmente todo en el periodo asirio, porque los asirios eran muy dados a conservar las escrituras antiguas. Muchas partes del poema de Gilgamesh se conservaron gracias a los asirios también, entre otras cosas. Pero el caso es que estamos seguros de que la leyenda de Sargón I de Akkad se contaba mucho antes de que ni siquiera existieran los hebreos. Y es idéntica en sus orígenes, en la parte de su infancia, o casi idéntica a la de Moisés. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Otra cosa que se ha repetido muchas veces en los comentarios de los videos sobre este tema ha sido el del papiro Ippur. El papiro Ippur, también llamado Leiden I 344, que es el código que le dan en el Museo de Leiden en los Países Bajos, porque es allí donde está almacenado, narra una cantidad de cosas extrañas que algunos parecen querer emparentar con el Éxodo. Primero vamos a hablar del origen del papiro. Es una copia hecha en la época de la dinastía 19, más o menos en el siglo XIII a.C., que sí es la clásica época del Éxodo, pero que narra periodos anteriores. Los académicos, principalmente los egiptólogos, se debaten entre si está refiriéndose al primer periodo intermedio, a la época en donde cayó el Imperio Antiguo, el glorioso Imperio Antiguo que hizo las pirámides, etcétera, que fue el que más duró además, o si se trata del periodo de los Hyksos. En todo caso, el papiro, también llamado Las Lamentaciones de Ippur, narra un montón de calamidades, rebelión de esclavos, anarquía, hambruna, un montón de plagas, un montón de cosas nefastas, y muchos han pensado que eso tiene que ver con el éxodo bíblico. Bueno, en el antiguo Egipto hubo varios periodos, como acabo de decir, donde las cosas se pusieron muy feas. Por eso está dividido en varios imperios distintos, porque la civilización subió y bajó varias veces. Hay que pensar que duró, según se quiera ver, según se quieran tomar los puntos de inicio y de determinación, entre 3.500 y 4.000 años. No siempre fueron cosas felices lo que le pasaron a los egipcios. Pero lo que se narra ahí es un tema del primer o segundo periodo intermedio. No voy a hablar ahora de las plagas, que sí se habla ahí de plagas en este papiro. Esto lo vamos a dejar para después, porque quiero hablar de manera un poco extendida del tema de las plagas, tanto de las que se cuentan en el Éxodo, como así también sobre plagas reales que existían en Egipto y la relación que puede haber o no entre ambas cosas. Pero que se sepa que este papiro no se refiere a nada que tenga que ver con el Éxodo, sino que tiene relación con periodos desafortunados de la historia normal y típica del antiguo Egipto, ya sea el primero o el segundo periodo intermedio. En ninguno de esos dos periodos los hebreos existían. Esto quiero ser categórico. La prueba mayor
tajante de que esto no tiene nada que ver con los hebreos es que si el papiro de Ippur tiene que ver con el primer periodo intermedio, obviamente faltaban como 1000 años para que los hebreos existieran. Y si tiene que ver con el segundo, tiene que ver con la época que ya comenté de los Hicsos y expliqué bastante sobre por qué los Hicsos no pueden estar relacionados con los hebreos. Así que no, el papiro Ippur o las lamentaciones de Ippur no son una prueba del éxodo ni remotamente. Otro punto de gran interés en estos debates es el viejo tema de si los supuestos hebreos que vivían en el antiguo Egipto cruzaron hacia la tierra prometida o hacia el Sinaí o hacia Canaán a través del Mar Rojo, y si el Mar Rojo se abrió, etcétera, etcétera, o si lo hicieron a través de lo que se llama el Mar de los Juncos. En hebreo es Yam, en hebreo Yam es mar, Suf, que significa literalmente cañas. Ahora, esto se situaría si el Mar de las Cañas se toma como algo diferente del Mar Rojo, del gran cuerpo de agua que es el Mar Rojo, sería lo que hoy día se llaman los lagos amargos. Está el Gran Lago Amargo y el más pequeño. El Gran Lago Amargo dista más o menos 33 kilómetros de la actual ciudad de Suez, que es la puntita más al norte del Mar Rojo. Y si es el otro, el más pequeño, está unos kilómetros más al sur, o sea, más cerca de Suez y más cerca del Mar Rojo. Como sea, en la Biblia, lo que se dice al respecto de esto es lo siguiente. En el pasaje de Éxodo 13:18 se dice: «Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, el Yam Suf, y subiese a los hijos de Israel de Egipto armados». No está hablando que se abrieron las aguas, ni nada de eso en este pasaje. Por supuesto, hay otros pasajes que sí. Pero se dice que pueden haber sido realmente que pasaron por ahí y no hubo tal milagro, o que si el milagro existió fue que le pudieron ganar a los soldados egipcios o lo que fuere. ¿Por dónde cruzaron? No es el punto. Hay algunos que dicen que inclusive hay en el medio del Mar Rojo hay una especie de promontorio debajo de las aguas y que en ciertas circunstancias, cuando el mar está abajo, ese promontorio podía servir para que caminaran por allí. Sería como una especie de camino que está a unos pocos centímetros debajo del agua y con un mar calmo, y en ciertas circunstancias se podría pasar. Hay un montón de teorías locas, muy improbables por lo menos, que hablan de estas cosas. En realidad no importa por dónde pudieron o no pudieron pasar los hebreos. Esto no es significativo para nada. ¿Por qué? Bueno, ya lo expliqué otras veces. Porque de ambos lados de este camino, los egipcios dominaban. Imagínense, vamos a hacer una fantasía tonta, pero para que entiendan bien la cuestión. Imagínense que hubiesen existido aviones Boeing, aviones de pasajeros en aquel tiempo. Y los hebreos tomaban un avión en Memphis o en Pi Ramsés y se bajaban en alguna ciudad-estado de Canaán. Y listo, el viaje no hubiese durado 40 años, iban en avión y se bajaban allí. ¿Saben qué se hubiesen encontrado? Una provincia de Egipto. Ese es el problema, no el problema de por dónde pasaron. El antiguo Egipto dominó desde el año 1500 hasta el 1150 a.C. toda Palestina y gran parte de lo que era Siria. Bueno, o Canaán, mejor dicho. Palestina es un nombre romano, por supuesto. No hay forma. El Sinaí, por supuesto, también. O sea, que todo el periplo, por donde quieran que den la vuelta, todo el camino que le inventen al trayecto que hizo Moisés con su pueblo, siempre estaban dentro del dominio de los egipcios. No quiero repetir lo que ya dije en otros videos, pero estar 40 años en el desierto, tomarse todo el trabajo que les costó irse de Egipto para después llegar a una provincia egipcia, no tiene ningún sentido. Así que bueno, no me voy a extender más en esto porque ya lo dije varias veces, pero sí pasaron por los lagos amargos que en hebreo y en la antigüedad se llamaban el Mar de los Juncos. Sí pasaron por el medio del Mar Rojo, sí tomaron unos barcos y se cruzaron el mar como la gente normal hacía en aquel tiempo, o lo que fuere, es lo de menos. Si fueron a parar a la tierra prometida, que era Canaán, no era otro lado, terminaron en una provincia egipcia.
Cuando terminó el dominio egipcio de Canaán, en el 1150 más o menos, obviamente no se sabe el día exacto, ¿no? Como todos los colonialismos o todos los imperios fueron retirándose de a poco, no fue de un día para el otro, pero aproximadamente en el 1150, después del periodo de Ramsés III, cuando ya ocurrió esto, es imposible que se haya dado el éxodo. ¿Saben por qué? Porque entre el éxodo, esto ya lo expliqué varias veces, entre el supuesto proceso del éxodo y los reyes, también mitológicos, pero los reyes conocidos de Israel, como Saúl, David y Salomón, no pueden haber existido 150 años. No alcanza, porque entre esos dos procesos estuvo todo el tema de los 40 años del éxodo, el gobierno de Josué, que duró unos 20 o 30 años, y todo el periodo de los jueces, que fueron un par de siglos al menos. No alcanzan 150 años. Y después, además, Saúl, porque Saúl vivió, sí, es que ese fue un rey histórico, fue anterior a David, y David más o menos empezó a gobernar en el año 1000 o 990 antes de Cristo. Si es que también existió. No nos vamos a meter con eso porque no es el punto. Pero estamos hablando de los primeros años del primer milenio antes de Cristo. Y no dan las fechas. Así que no se trata de por dónde pasaron los hebreos. No gastemos tinta, no gastemos teclado, no gastemos neuronas en pensar por dónde pasaron. El punto es que el destino era la tierra prometida, Canaán. Y Canaán era una provincia de Egipto. Game over, ¿no? Yo no veo el sentido de seguir discutiendo esto. Otro punto de gran interés y de mucho debate sobre todo el tema del éxodo es la estela de Meremtá. Meremtá fue el faraón que sucedió a Ramsés. Uno de sus hijos, Ramsés, gobernó 64 años y enterró a unos cuantos de sus descendientes, pero bueno, Meremtá logró llegar al trono. Y parece que a poco de empezar a gobernar tuvo una gran rebelión de tribus en Canaán y tuvo que llevar a cabo una campaña militar. Una vez que triunfó ampliamente sobre ese problema, mandó a erigir una estela. El proceso este problema bélico se dio más o menos en el 1212 o 13 antes de Cristo y la estela tiene un par de años menos, del 1210 o 1208 antes de Cristo. En esa estela parece que se nombra a Israel. No todos los egiptólogos están de acuerdo que esa combinación de jeroglíficos, de signos jeroglíficos, signifique exactamente Israel, pero muchos sí. Si fuera el caso de que realmente se habla de Israel, es digno de notar que ya no se está hablando de un grupo de gente que emigró de un lado para el otro o de una pequeña tribu. Las otras ciudades que se nombran son ciudades-estados de Canaán y a Israel se la equipara con eso. O sea, que en la estela de Meremtá, si es que se está hablando del pueblo hebreo, porque bueno, puede haber cierta duda, se piensa ya en los hebreos como una nación. Esto es muy importante, ahora van a ver por qué. Si no es que habla de los hebreos, bueno, entonces la estela de Meremtá no es ni una prueba a favor ni en contra de nada y nos tenemos que olvidar de ella. Pero muchas veces he escuchado que los apologetas del Éxodo toman a la estela de Meremtá y dicen, pero miren, acá dice Israel. Bueno, justamente, si en el 1210 más o menos, antes de Cristo, Israel ya era una nación y estaba radicada, existía dentro de Canaán, es porque era una tribu más o un pequeño pueblo más dentro de todo el concierto de pequeñas naciones que existían en esa zona bajo el dominio egipcio. Y por supuesto, si en la época de Meremtá los hebreos estaban en Canaán, no pueden haber estado ni en la época de Meremtá ni en la época de Ramsés en Egipto, porque son unos pocos años. Ni siquiera, aunque no nos tomemos en serio los 40 años del Éxodo y los 20 años de Josué, etcétera, etcétera, estamos hablando de que ya eran una nación contra un pueblo esclavizado en Egipto. No pueden haber pasado nada más que 40 o 50 años entre todo ese proceso, aunque los tiempos sean más cortos de lo que dice la Biblia. No tiene ningún sentido. Entonces, la estela de Meremtá o no representa nada para este tema, si es que no dice Israel, y si es que dice Israel, es una prueba casi definitiva de que los hebreos estuvieron siempre en Canaán y que para la época de Meremtá y probablemente también para la época de Ramsés ya estaban allí como una pequeña nación.
Y por supuesto eran vasallos de los egipcios, porque los egipcios, como ya dije 200 veces en este asunto de los videos del Éxodo, siempre fueron, durante todo ese periodo quiero decir, fueron gobernantes propietarios de Canaán. Es muy simple. Así que la estela de Merentá no puede ser tomada como una validación del Éxodo o como una argumentación que dé cierto pie al Éxodo, porque al contrario, demuestra, si es que dice Israel, que Israel ya era una nación en épocas del hijo de Ramsés. No hay ningún lugar, como siempre digo, en la historia, en la cronología histórica entre el 1500 y el 1000 antes de Cristo para situar el Éxodo. Esta es otra evidencia más de eso. Por cierto, por un dato técnico, si a alguno le interesa saberlo, la estela de Merentá está en el Museo del Cairo, el Museo Egipcio del Cairo, y fue encontrada en 1896 por Petrie, el célebre egiptólogo, en el templo mortuorio de Merentá. Y ahora toca desmontar a dos personajes bastante ridículos en realidad, pero que en mi ingenuidad, durante todos los años que estuvo publicado el primer video del Éxodo Nunca Existió, me comentaban cosas de esta gente, pero sin nombrarlos, o sea, descubrimientos. No, pero encontraron a los soldados ahogados en el fondo del Mar Rojo. No, pero encontraron no sé qué acá, no sé qué allá. Traté de buscar fuentes académicas, por supuesto no había ninguna. Traté de buscar noticias buenas o malas, legítimas o fake. Tampoco encontré nada que sea medianamente atendible. Simplemente la repetición de esto mismo en sitios web impresentables. Y mucho tiempo después, por casualidad, me di cuenta de qué personaje se trataba. Bueno, el primero es Ron Wyatt, ese famoso, creo que era anestesista el sujeto, que se hizo arqueólogo aficionado, en realidad casi ilegal, porque nunca excavó nada con permiso legítimo. Estuvo metido por las zonas de Israel, de Jordania y de otras partes, y siempre fue bastante extraña la cuestión. Fue expulsado muchas veces de excavaciones que hacía, etc. Bueno, este personaje tenía algo así como el delirio de Indiana Jones, porque hasta dijo que había descubierto el Arca de la Alianza, el Arca de Noé, es el lugar exacto por donde pasaron, porque ya no que pasaron por aquí o por allá, sino el lugar exacto por donde atravesaron el Mar Rojo los hebreos, la sangre de Cristo en el Gólgota, un montón de cosas raras, las ruinas de Sodoma y Gomorra, y por supuesto de nada de esto, ni hizo trabajos registrados, no dejó ningún paper, ninguna evidencia seria de esto, más allá de que no tenía ninguna preparación académica. En la mayoría de los sitios arqueológicos sensibles, en la mayoría de los lugares importantes a nivel mundial donde hay yacimientos, uno tiene que tener un mínimo de grado académico para poder excavar, o tiene que estar bajo la supervisión de un arqueólogo competente. Puede ser un colaborador, pero tiene que estar bajo la tutela del responsable. Este sujeto no tenía nada, como digo, era creo un anestesista o algo así. En 1977 o algo por el estilo empezó a hacer esta actividad porque en algún momento vio un documental que le gustó y le pareció que era muy interesante hacer esto. Aparentemente era cristiano desde antes, miembro de la Iglesia Adventista, que incluso siendo que uno sabe que la Iglesia Adventista es bastante fundamentalista, incluso de esa iglesia, o por lo menos de la iglesia donde él asistía, lo expulsaron, porque era tal el grado de ridiculez de sus afirmaciones que hasta los mismos cristianos tenían vergüenza de esa situación. A pesar de todo, tiene páginas en Facebook y en otros lugares hechas por sus seguidores, porque este sujeto murió en 1999, prematuramente, creo que tenía 60 y algo de años. Pero bueno, durante mucho tiempo fue una celebridad bizarra, pero una celebridad al fin sobre estas cosas. La comunidad académica, ni hablemos de la comunidad escéptica, la comunidad académica cristiana no lo tomó en cuenta jamás. Una cosa que afirmó, por ejemplo, es que, claro, para zafar de aquello que expliqué hace un rato sobre que si pasaban a través del Sinaí y iban a Canaán, se encontraban con el Imperio Egipcio, era todo parte del Imperio Egipcio, este sujeto dedujo que no, bueno, los hebreos habían pasado por el Sinaí a pie, digamos, y cruzado el Mar Rojo, pero por el otro brazo, digamos. Ustedes vieron que el Mar Rojo tiene un cuerpo grande y después se divide en dos, dado que el Sinaí tiene un triángulo inferior que hace que el Mar Rojo se divida en dos. Bueno, del lado oriental está el Golfo de
Acaba. Y ahí él dice que cruzaron hacia Arabia. Entonces, claro, se supone que los egipcios no lo pudieron encontrar a los hebreos durante esos 40 años en el desierto porque en realidad estaban en Arabia. Es lo mismo que haber dicho que se fueron a vivir a China, porque no hay ningún tipo de evidencia. Creo que encontraron allí un par de piedras que no tenían ninguna inscripción hebrea ni nada por el estilo, pero lo adjudicó a eso porque le pareció bien. Hace mucho tiempo en las redes sociales que se viene hablando de eso. Lo que yo no había prestado atención era de quién era la autoridad de todas estas cosas. Bueno, así que ustedes vieron que yo en los videos anteriores decía, no entiendo a qué viene todo esto. Bueno, viene de acá. Perdonen que no me haya dado cuenta. La verdad, nunca pensé que este personaje tuviera tanta incidencia, ni siquiera en los cristianos que se creen seriamente su propia fe, porque realmente este personaje, yo dudo que fuera un investigador sincero. Para mí era una especie de showman o una especie de delirante que se creía algo así como Indiana Jones, o simplemente un tipo que quería llamar la atención. El otro personaje o la otra historia sobre todo esto tiene que ver con ese supuesto hallazgo de soldados, mejor dicho, no de soldados, sino de restos de armaduras y de elementos militares que darían a entender que allí hubo soldados egipcios que murieron ahogados en medio del Mar Rojo. Después de mucho tiempo, me costó mucho encontrar la noticia, resulta que vi unas fotos que, bueno, no hace falta ser ni experto en el Antiguo Egipto, ni experto en arqueología. Con un mínimo de sentido común, uno nota que son objetos que se pusieron allí días atrás, ya no años, sino días atrás. Por ejemplo, voy a ver si encuentro alguna foto y la pongo en el propio video. Había una rueda de carro, aparentemente egipcio, primero que era de oro, o sea, decía que estaba dorada, lo cual ni el faraón usaba ruedas de oro en combate. Podría haber un carro ceremonial de ese modo, pero imagínense que los soldados no usaban eso. Y además, aunque hubiese tenido oro recubriendo a la rueda, después de 3000 años, un pedazo de madera en el fondo del mar no queda ni rastro. Y si quedara algún rastro, estaría enterrado y sería un pedazo imposible de determinar siquiera a qué pertenecía. Ustedes no sé si vieron cualquier naufragio, cualquier elemento de madera, después de unos pocos siglos, algo queda, pero quedan totalmente destruidos. En casi todo el mundo hay un organismo marino que se llama teredo, que es una especie de gusanito que se come toda la madera. Por eso los barcos de madera casi no quedan, solamente en condiciones muy peculiares. Imaginen un pedazo de madera, de una simple rueda o un pedazo de carro que durara 3300 años, porque él decía encima que este sujeto decía que era de la época de Ramsés. Bueno, este sujeto se llama Michael Rodd. Es una especie de estudioso de la Biblia que parece que se crió en un ambiente bautista, en la iglesia bautista, pero con el tiempo y en la medida que estudió temas bíblicos se orientó más hacia una especie de judaísmo mesiánico, es decir, una mezcla de judaísmo y cristianismo. Y si ustedes lo ven, hoy día es un productor de televisión que hace documentales cuentapropistas, se viste como un antiguo sacerdote hebreo, no como los rabinos, sino como los sacerdotes de la época anterior al destierro babilónico. Y bueno, es una especie de show de TV que hace en donde muestra pseudo documentales con todas estas cosas. Por supuesto, son todas fraguadas. Tampoco goza de ningún tipo de credibilidad, ni siquiera por organizaciones cristianas serias, ya no digamos por la comunidad científica en general o la línea principal de la arqueología. Yo no sé ni qué decir, simplemente estas dos personas están a la altura de Eric von Däniken, de JJ Benítez, de Graham Hancock, de cualquier ufólogo que afirma que nos visitan los extraterrestres, de los que buscan continentes perdidos o cosas así, en el mejor de los casos, y siendo bondadoso por no decir algo peor. Esto no es serio, o sea, hablar de que esos personajes pueden aportar pruebas científicas del éxodo o de lo que fuere, no es serio. Como dije, lamento haber descubierto tardíamente quiénes eran estos individuos, porque a lo mejor en algún momento yo pensé, bueno, quizás sí, a lo mejor un naufragio egipcio que se confunde, que los cristianos los confunden o los fundamentalistas los confunden con un tema relativo al éxodo.
seguramente habrá habido muchos naufragios en el Mar Rojo, porque los egipcios viajaban por ahí todo el tiempo. Pero no, simplemente es una impostura, es un fraude hecho para un programa de televisión. Esta noticia no es tan vieja como las de Ron Wyatt. Ron Wyatt hace muchos años que murió. Este sujeto sigue haciendo producciones televisivas y el asunto de el descubrimiento de los restos de los soldados en el fondo del Mar Rojo tiene algo así como 5, 6, 7 años, por lo menos que yo me enteré. Y recién, hace poco tiempo, me di cuenta quién era el generador de este problema. Bueno, yo no creo que haga falta aclarar mucho más respecto de estos dos individuos. Todas estas noticias o pseudo noticias o pseudo descubrimientos no tienen ningún sentido. Ni siquiera merecerían estar aquí en este video si no fuera porque me lo comentaron muchas veces y yo en ese momento no tenía la información para saber de dónde venía. Por eso lo quise poner aquí como un complemento más de todos estos apéndices, digamos, que fui coleccionando a través de los años que estuvo publicado el primer video del Éxodo Nunca Existió. Espero que esto dé por finalizado por lo menos esta temática de los descubrimientos extraños. Bueno, como último ítem de toda esta serie de cookies, ¿no?, que fueron quedando a través de los años sobre el tema del Éxodo, quiero hablar un poco de las plagas, de las 10 plagas que tradicionalmente figuran en la mitología sobre el Éxodo y que se supone sufrieron los egipcios por no dejar ir a los hebreos, o el faraón por no dejar ir a los hebreos. La mayoría que se pone a hablar de ese tema refiere a ese documental que hizo, creo que produjo y también narró James Cameron, el director cinematográfico que hizo Titanic y otras películas súper célebres, pero realmente como documentalista no tiene el mismo nivel. Y participó, además, creo que el director era ese tal Simcha Jacobovici, algo así se pronuncia, que era el mismo que hizo con Cameron también aquel otro documental sobre la tumba de Jesús, en donde habían descubierto el osario de Jesús, o sea, los huesos de Jesús. Imagínense la paparruchada que es esto, ¿no? Pero no importa, el documental se llamaba El Éxodo Decodificado y es del año 2006. Tuvo mucho impacto, estuvo muy bien hecho porque a nivel de producción sí que se lució, tenía muchos efectos especiales y bueno, ya sabemos que la gente se deja llevar por esas cosas. Y desde ese entonces yo vengo escuchando las teorías o propuestas o preguntas de si las plagas no pudieron ser como decía ese documental. Y en ese documental se planteaba que todas las plagas fueron fenómenos naturales más o menos normales que se dieron circunstancialmente todos juntos y a favor de la narrativa bíblica. Bueno, esto hay que descartarlo completamente porque hay algunas de estas plagas, de las 10 plagas del Éxodo, que son absolutamente ridículas. La muerte del primogénito no tiene ninguna explicación. Cualquier plaga, cualquier cosa que pudiera haber habido, si es un fenómeno natural, no mata. No existe un virus o una bacteria que mate al primogénito de cada familia. Eso es un mito. Nadie se lo puede tomar en serio. Pero hay otras plagas, de las 10, que sí son fenómenos que ocurrían en el Antiguo Egipto, pero no ocurrieron una sola vez, ocurrieron muchas veces. Todas las plagas de bichos que hay en el Éxodo, moscas, langostas, todo tipo de plagas en el sentido de animales que causan daño, existían, eran parte del mundo natural, el ecosistema del Antiguo Egipto. Lo que pasa que, bueno, obviamente no había plaga de langostas todos los días si no hubiesen podido tener agricultura, pero de vez en cuando había plagas terribles y causaban mucho daño. No es de sorprender que a lo largo de los siglos, los mitos, las tradiciones orales, conservaran ese recuerdo de que pasaban esas cosas en Egipto y los que redactaron los textos bíblicos los agregaran como parte del condimento para narrar una historia interesante. Una plaga de animales no es algo sobrenatural. Por supuesto, no va a ser como dice la Biblia, que solo atacaba al ganado egipcio, solo atacaba a los egipcios. Son tonterías. Pero bajo esa tontería puede que muchas veces, no solo una vez, más de una vez, hayan existido fenómenos así. Algunos otros de estos fenómenos o plagas son un poco más raros, pero también podrían ser ciertos. En este documental se alude con total desparpajo hacia las fechas
que el volcán de Tera, cuando explotó el volcán de Tera, que fue una de las causas fundamentales de la destrucción de la civilización minoica, fue lo que ocasionó la oscuridad, la plaga de la oscuridad y también el granizo de fuego, ¿no? Las dos cosas extrañas que tienen las 10 plagas de Egipto. Bueno, no es que no pudiera ser, porque podría haber ocurrido que en el delta, obviamente no en Elefantina, en el sur de Egipto, pero en el delta, donde casi seguramente en tiempos en que explotó el volcán de Tera se pudo ver la columna de humo desde el delta, incluso se tiene registro de que cayeron unos 15 centímetros de ceniza volcánica en el delta del Nilo, porque fue una explosión como 20 veces más grande que la de Krakatoa. Es algo terrible. Pero sin embargo, el detalle que Cameron y sus socios no se dieron cuenta es que eso ocurrió en el siglo XVI a.C., más o menos 1550 años antes de Cristo. Y por supuesto eso no coincide con el éxodo para nada. Ninguna forma de acomodar el éxodo puede contemplar que sea en el año 1500 porque estaban los Hyksos. Volvemos a lo mismo. No tiene nada que ver. Y además de todo eso se hubiese visto solo en una parte de Egipto y hubiese sido más que nada anecdótico. Porque no hubiese sido una oscuridad absoluta, era más bien una neblina, un humo, la caída de la ceniza y probablemente fue tan potente la explosión que hubiesen visto algún bólido de fuego y lo hubiesen confundido con granizo. Eso no es imposible de que haya ocurrido. Lo que es imposible es que haya ocurrido en secuencia con otras cosas o que se lo tome como una evidencia del éxodo. Simplemente puede haber quedado en la memoria popular, esas cosas pasaron y se metieron ahí también como condimento en la narrativa de la Torá o del Pentateuco. Pero nada más. Lo que sí hay una plaga que quiero referir con más precisión o con más profundidad porque es muy interesante y que es el río de sangre. En la estación de Akhet, que es la estación de la inundación, bueno, o por lo menos era, porque ahora el Nilo ya no se inunda más cíclicamente debido a la represa de Asuán. Pero cuando estaba libre y cuando se daba todo naturalmente, la estación de Akhet era la que correspondía a la crecida. Muchas veces pasaba que el agua no venía limpia. A veces había habido lluvias demasiado torrenciales en Etiopía y en las zonas donde están las fuentes del Nilo, y venía con mucho limo, y el agua venía muy sucia y el limo era justamente rojizo porque en esas zonas hay mucho hierro en la tierra y el agua se contaminaba de un color rojizo. Otra explicación que se tiene para el río de sangre, que era un fenómeno que está escrito en un montón de textos egipcios, no pasó una vez o dos, pasaba de vez en cuando, no le pasaba todos los años, pero de vez en cuando ocurría, es que puede haber habido situaciones en donde por determinado tipo de sedimentos o porque el río no crecía lo suficiente o crecía demasiado, por determinadas circunstancias fortuitas, proliferaban las bacterias anaeróbicas. Proliferaban organismos que mataban a los peces, mataban un montón de seres vivos que hay en el Nilo y provocaban un montón de putrefacción y un montón de fenómenos que hacían que el agua se volviera totalmente contaminada. Y además también le daban un tinte rojo. También hay otras explicaciones posibles de tipos de contaminación y situaciones que todas de índole totalmente natural, por supuesto, que podían provocar eso. De hecho, yo recuerdo que cuando fui, no sé si en el séptimo grado de la escuela primaria o primer año de la escuela secundaria, cuando me enseñaron la historia de Egipto, decían que de vez en cuando el Nilo se ponía rojo por problemas de esta índole y nunca me lo relacionaron con el éxodo. O sea que en las lecciones de historia, ya hace 40, 50 años, estaba muy claro que de vez en cuando el río Nilo, cuando estaba natural, cuando no tenía represas, etc., tenía este problema. Así que las 10 plagas de Egipto son una colección de tonterías míticas, exageraciones, cosas para ensalzar al dios hebreo, pero quizás tomadas un poquito de un montón de fenómenos reales que ocurrían, como los bichos, las plagas de animales, o estas cosas extrañas que pasaban de vez en cuando, pero que son enteramente naturales. O también puede ser como cuando hablé de los milagros de Jesús en otro video, que sea todo invento. Pero si pudiese haber algún tipo de sospecha de que esto coincide con fenómenos que realmente se dieron en Egipto, primero que nada eran fenómenos que se dieron muchas veces.
excepto lo del volcán de Tera, que si realmente lo pudieron ver y realmente tuvo algún efecto dramático en el delta del Nilo, fue una sola vez, porque eso ocurrió una sola vez. Pero todas estas otras cosas eran periódicas. Por suerte para ellos no eran muy frecuentes, pero eran, de todos modos, se daban de cada cierta cantidad de años. Entonces no hay ningún misterio. Las plagas de Egipto son la dramatización, la exageración de fenómenos naturales, nada más. Por ahí alguno me podrá decir que esta es mi opinión. Bueno, se trata de tomar los datos de la realidad, tomar los datos de la historia y presentar una explicación lo más racional posible. Por supuesto va a venir el creyente en el Éxodo y en las 10 plagas y me va a decir, no, son todas obras de Dios. Y bueno, no lo vamos a poder refutar porque esa persona tiene ya el cerebro programado con eso. Pero si ustedes se ponen a pensar, ay, quizá esto puede haber sido cierto, qué interesante. ¿Cómo es que esto, bueno, sí, pudo haber sido cierto y no tener nada que ver con el Éxodo? Esta es la intención de citar este tipo de fenómenos en este video. Muchas veces lo hemos hablado en los comentarios de los videos anteriores, pero lo quiero poner adentro de un video para que quede más resumido y más prolijo. Bueno, creo que con esto terminamos, por lo menos por ahora, con todas las dudas y anécdotas y teorías medio extrañas que habían quedado por ahí flotando y que nunca había tenido la oportunidad de volcar en un video. Creo que no me olvidé de ninguna y si hay alguna más, bueno, coméntenla y en algún momento futuro haremos otra etapa más de este video, de este asunto del Éxodo nunca existió. Porque a mí me parece muy importante establecer esta cuestión histórica. Es un mito perteneciente a las 3 religiones abrámicas y realmente es importante que la gente entienda que esto no fue una realidad histórica, que la historia se entienda como lo que es, como los hechos verdaderos del pasado, no como las creencias de la gente. Para las creencias de la gente están los mitos, no la historia. La historia es la narración de los hechos tal y como fueron, o por lo menos de la mejor versión, de la más cercana a la realidad que tenemos, porque obviamente hasta que no se invente una máquina del tiempo, si alguna vez se inventa, los detalles perfectos no los vamos a tener nunca. Pero espero que con esto hayamos esclarecido un montón de puntos que habían quedado un poco oscuros y un poco dudosos. Y además cosas que habían venido repitiendo los fans de las teorías bíblicas, de los apologetas de la Biblia, y que nunca habíamos tenido oportunidad de explicar bien en un video. Bueno, por favor comenten, me interesa mucho que sigan aportando cosas sobre este tema y sobre cualquier otro, por supuesto. Participen aquí en el hilo de comentarios y también en la comunidad del canal. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Es muy importante que el canal crezca para que yo pueda seguir haciendo videos de este tipo y de otras temáticas que a ustedes les gustan y les interesan. Denle me gusta si les gustó el video, compartan en las redes sociales y bueno, será hasta la próxima. Saludos y bendiciones a todos.